Último tramo de la mañana en camino, seguimos escuchando a Gustavo Ripa, hoy cumple 60 años, también a Samantha Navarro, que también está de cumpleaños, y con mucha alegría estamos recibiendo a nuestro querido amigo, el periodista y analista Pedro Crivari. Buen día y bienvenido, Pedro. Que no decimos la edad de Samantha. No, la dijo más temprano, 48. No, estoy seguro que ella no tiene ningún tipo de problema. Me da la sensación de que... Diría que no, simplemente que ahora lo dije más temprano y comenté también sobre eso. Quiero, Pedro, que invitemos a nuestros oyentes a la presentación de Cenizas, cuentos de fútbol uruguayo, de Ediciones Túnel. Vos sos el director de Ediciones Túnel. ¿Y de qué va este Cenizas? ¿Cuándo, cómo y dónde? Bueno, empecemos por el principio. Es otro libro de cuentos de fútbol o relacionados de algún modo, o el disparador es una historia de fútbol, de varios autores. En este caso son 13, con la particularidad que uno de los cuentos es fotográfico. Una obra fotográfica de Fernando Morán, que es un gran fotógrafo que se ha especializado, que ha hecho un seguimiento muy pronunciado del fútbol del interior, del fútbol chacarero. Él vive en Minas, es montevideano, pero vive hace muchos años en Minas, y bueno, tiene unas fotos espectaculares, y lo invitamos a sumarse. Es decir, que son 12 cuentos y una producción fotográfica interesante. En los 12 cuentos buscamos de algún modo acercarnos a una paridad de género. No lo logramos con total éxito, pero bueno, pero de todos modos logramos incorporar a alguien que causa sorpresa, que escriba sobre cuentos de fútbol, que es Inés Bortagaray, que en verdad dijo, no, pues yo de fútbol no tengo nada, hasta que en verdad es un cuento tal vez de los más lindos, más muy bien escritos, están todos muy bien escritos, pero sorprende que esta escritora, digamos que hace guiones cinematográficos, muy destacada como periodista escritora, haya tomado una historia de fútbol. Y es una historia que yo presumo que tiene un componente también autobiográfico, ¿no? Muy interesante. Luego están Patricia Pujol, cuyo cuento le da título al libro, Cenizas. Es decir, no se llama estrictamente Cenizas el cuento de ella, está al final del cuento la palabra, y la elegí yo como título del libro. Es una historia muy dramática, pero también que habla mucho de cómo los uruguayos viven el fútbol. Una historia familiar, que refiere a la identificación de los uruguayos o de muchos uruguayos con las peripecias futboleras de su equipo. Sí. En este caso refiere a Progreso, al Club Progreso. Y la tercera mujer que escribe es Natalia Fernández, una escritora palmirense, neopalmirense, no sé si se dice así, pero... No, me parece que debe ser palmirense. Palmirense. Sí. Pero no queda mal, ¿no? Neohelvético. De Nueva Palmira, que en verdad participó del primer libro de 11 cuentos de fútbol que nosotros editamos, que fue seleccionada por el jurado en aquella oportunidad, y no pudo estar presente en la presentación porque simultáneamente fue premiada como premio revelación del Premio Nacional de Literatura que organiza el Ministerio de Educación y Cultura, MEC, sí, el mismo día, ¿no? Y aún no la conocemos físicamente, es decir, confío que pueda estar presente el jueves, que vamos a hacer la presentación este jueves 15 a partir de 19:30, con entrada libre, gratuita. Es decir, el que quiere comprar el libro lo compra, el que no quiere escucha, donde van a estar presentes casi todos los autores. Tú podés leer ahí quiénes son todos los autores, hay gente muy interesante. Déjame decir además que la portada es otra fotografía de Fernando Morán. Preciosa portada, es una muy linda, es una buena selección, que alude a un túnel.
al túnel de fútbol, ¿no? Claro, que uno puede, pero que en realidad es mucho más que eso, ¿no? Porque sin este contexto podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Eso es el fútbol, igual. Sí, claro. Es el fútbol, igual. Sí, está muy bien logrado. Y están Jorge Casulo, Javier Arabedián, José de Enríquez, Natalia Fernández, Rafael Rey, Sebastián Cittadini, Rodolfo Santulo. Como ven, gente que ya tiene su propia trayectoria. Hay como muy ecléctico en ese sentido, ¿no? Rodolfo Santulo, como les dije, Patricia Puyol, Mateo Mañone, Mincho, nuestro Fermín Méndez, Agustín Lucas, el escritor, poeta y futbolista, Fermín Solana, Inés Bortagaray y el aludido Fernando Morán. Bueno, lo otro llamativo que logramos para esta edición es que un futbolista en actividad y muy destacado como Jorge Casulo, que es ídolo en Sporting Cristal de Perú, ha hecho una carrera extraordinaria en Perú, publique un cuento. Es decir, no digo que fracasamos, no llegamos a tiempo con otros futbolistas que tenían avanzados sus cuentos, pero no queríamos este libro presentarlo en la feria de editores en Buenos Aires. Es un ricotero de ley, ¿no? Le gustan mucho los redonditos, sí. Leo Bonetti. Sí. Es interesantísimo. Un fernandino que hoy que a todos nos sorprendió, porque acá pasó por varios clubes, pero la manera que está brillando desde hace años con el capitanato a cuestas, lo llevó seguramente Bengochea, ¿no? Es el cuadro que dirigió Pablo Bengochea. Es todo un referente futbolero en Perú. Bueno, y ahora pasa a ser un referente también literario. Bueno, obviamente él no va a estar, ¿no? El día de la presentación. Bueno, él no va a estar. No, bueno, pero podemos hacer una presentación en Lima. Y no estaría mal. ¿Y vos tenés algún amigo por allá? Y sí, podemos programarlo ahora que viene. A ver, vamos a decirlo claro. Cierta asistencia en su hospedaje acá le damos, ¿no? Cierta. Sí. Es decir, la logística se podría resolver. A lo mejor podría. No, hay otro. No, en Lima tengo amigos yo también. Sí, hay un gran fotógrafo de túnel que vive en Lima, que es un melense, Sengo Pérez. Y además Lima la tengo como una asignatura pendiente, entre otras maravillas que Perú ofrece, acá habla el gordito, una de las gastronomías más importantes del planeta, ¿no? No, por lo menos es lo que se dice. No hay persona que no venga a deslumbrar. El que sabe y el que no sabe. Esa cosa que te golpea a todo el mundo, ¿no? Bueno, a ver, recordame por favor, la presentación va a ser esta semana. Jueves 15, es decir, pasado mañana, en lo de Silverio, en el rincón de Silverio, que es por 4 de julio, esquina Roselio Ríos. No en la parrillada. Que es exactamente la esquina, unos poquitos metros, sí. Y a las 7:30 de la tarde. Buenísimo. Y bueno, va a haber un brindis. Yo ese día tengo escritores a mano, y después de escritores a mano tengo ensayo. Y del ensayo me voy hasta ahí. Llego empezadito, pero bueno, llego. Maravilloso. Llego. Para cenizas, cuentos de fútbol uruguayo, están todos invitados. Por supuesto, la actividad con entrada libre y gratuita. Allí podrán adquirirse los ejemplares y hacérselo firmar. Pero si no querés comprar el libro, igual participá de la fiesta, ¿no? Se presentó en Buenos Aires, en la Feria de Editores, y tuvo 2 entrevistas radiales. Agustín Lucas en Buenos Aires explicando, claro. Y ya está en venta en Buenos Aires, ¿eh? Les cuento, ya que hablé de jueves de escritores a mano, que el jueves Cecilia Ríos, Volver de Noche, de Estuario, será la invitada. Esta formidable escritora multipremiada y además ecléctica, porque escribe poesía, escribe teatro, escribe cuentos, escribe novela, y en todo ha sido premiada. Cecilia Ríos va a ser la invitada 4:30 este jueves. Nos quedan muy poquitos minutos, pero a mí me gustaría escuchar algún comentario acerca de las elecciones en Argentina, las PASO, el resultado, lo que arroja, y me parece muy interesante aquella frase de Sereñi, ¿no? El día después, porque ha sido para mí muy impresionante el día después, la reacción, y fundamentalmente, lo quiero decir, la reacción de los gobernantes, ¿no? En particular el presidente Macri. Sí, fue, digamos, Macri llega al gobierno prometiendo transparencia, republicanismo, funcionamiento democrático, respeto de la diversidad del pensamiento del otro, etcétera, etcétera. En algunas cosas, Argentina, desde ese punto de vista, mejoró, inobjetablemente mejoró.
pero en muchas se quedó en las promesas, ¿no? Ni hablar de todo lo que hace a la cuestión económica, que en varias oportunidades él decía que era muy sencillo de resolver el tema económico en Argentina, la inflación de un dígito, y bueno, el panorama fue muy distinto a lo que él prometió, y en buena medida se puede explicar la derrota de Macri en las PASO, que más que PASO, que son primarias, abiertas y obligatorias, simultáneas y obligatorias, son DASO, ¿no? Son definitivas, definitivas más que de primarias, porque como nunca las primarias se da una diferencia entre los candidatos tan grande, 20 puntos para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, provincia decisiva en las elecciones argentinas, y 17 puntos y fracción entre los candidatos del Frente de Todos, Alberto Fernández y Mauricio Macri. En buena medida, el peronismo avanzó, consiguió más votos, pero no mucho más votos que lo que había conseguido en 2015. Por supuesto. Se desplomó la votación del PRO, o de Cambiemos, que se llama ahora, o Juntos por el Cambio, que es la última sigla, ¿no? Se desploma, es una implosión, y en lugar de buscar explicaciones, además previsible, no en los niveles tan fuertes que se vio, pero era previsible que iba a perder por las cuestiones económicas, porque bueno, apostó todo a negar al otro más que de hablar de sus propios méritos, ¿no? El padrón argentino es un padrón como sucio. Entonces cuando uno habla del 100% del padrón, hay un 18% que no existe, o fallecieron. Bueno, es decir, el 82% es el padrón del total, es el padrón real. Y votó en estas el 76%. Quiere decir que hay un margen muy reducido de personas que no fueron a votar. Aún si el 6% que no fue a votar votara todo por Macri, y aún si lograra que el 2% de Esper, un candidato de derecha, digamos, votara por Macri, y todo lo de Labaña, que votaron a Labaña, que todos los estudios indican que en un eventual balotaje se dividirían en partes iguales entre Alberto Fernández y Macri. Sí, exactamente. Habría como tres franjas. Esa es la especulación, que en todo caso mitad y mitad. Mitad. Entonces, aún así no llega. Entonces, ¿cuál es la reacción que tuvo el gobierno Macri? Negar la realidad, enojarse con los datos y culpar al partido que gana y al votante que le dio su apoyo al partido que ganó de la situación económica. Sí, cuando Macri agarra el gobierno el 10 de diciembre de 2015, el dólar está a 9.80. Antes de estas elecciones de las PASO, el dólar estaba a 46.40. Saltó el lunes de 46 a 60, después bajó, cerró en 57, sí, creo, y hoy creo que está estable en 55 o 57 por ahora. Y culpa al votante, culpa al resultado electoral. Es decir, pero ¿y cómo explica, si no hubo elecciones, que pasó de 9.8 o 10 pesos, digamos, sí, a 46? Estábamos juntos, ¿te acuerdas? El año pasado, en mayo, en el marco de de la Feria Internacional del Libro. Estuvimos. Que estuvimos allá juntos. ¿Nos vimos? Saliste en vivo desde Buenos Aires en la mañana en camino. Ah, mira. En el Hotel Colón. Pará, allá. Tenías tenías un espacio ya. Claro, arreglé con el hotel para salir en vivo allá. Sí, claro. Que Gracielita, como siempre, haciéndote el aguante, estaba ahí. No, lo que te quiero decir, que justo nosotros en ese momento. En el Cristóforo Colombo. Exacto. Vivimos muy intensamente. Fue el momento en que el dólar se dispara, claro, al punto tal que los billetitos que llevábamos esos días terminaron rindiéndonos mucho más a nosotros de lo esperado. Quiero decir, y ya hacía rato que no gobernaba Cristina. Claro, digo, no. Es una cosa muy el curiosa. El enojo nos explica
después otra cosa nos explica, dice, bueno, el día, cuando la noche del domingo se anunciaba una reunión de gabinete urgente para ver cómo se presentaba el lunes. La apertura de los bancos en la Argentina es a las 10. Los bancos en Argentina funcionan de 10 a 15 horas, de 10 a 15. No es como acá. Y convocó el gabinete a las 11. Cuando ya estaba. Sí. Y terminó reuniéndose de tarde porque no hubo quórum de mañana. Hay un dato que yo no voy a caer en la tontería, la soberanía, decir, fui el único que lo dije, pero cuando Macri le gana a Scioli y generó desde muchos lugares y con razones legítimas cierto entusiasmo, yo recuerdo, me parece que con la propia Vero Pérez, que es experta en los temas de Argentina, lo conversamos acá, uno de los datos que para mí sobresalía, no solo era el triunfo de Macri, era lo muy bien que había votado el gobierno saliente con Scioli en la cabeza. Que es un asunto que como el triunfo se obtiene, se olvida. Yo le recuerdo a la gente, porque de pronto no lo tiene en la cabeza, que Macri obtuvo el 51% de los votos y Scioli obtuvo, bueno, fueron una segunda vuelta, ¿no? Sí. El 49% de los votos. Fue una elección cerrada. Por lo tanto, la idea de que la Argentina estaba hastiada, cansada, le dio un portazo electoral al gobierno de los K, es falsa. Casi que se podría decir que luego de gobernar 4 periodos consecutivos, más bien que había sido una elección satisfactoria. Y que fueron a la primera vuelta muy divididos. Y la otra es esa. Es decir, yo creo que el gran acierto de la oposición actual al gobierno de Macri para este proceso electoral es haber sumado fuerzas opositoras, haber limado asperezas, en todo caso haber postergado las diferencias en aras de lograr un triunfo electoral. El peronismo votó junto. Salvo a un grupo... Bueno, y el vicepresidente de Macri. Sí, claro. Salvo a un grupo... Bueno, hay quien dice que en Argentina todos son peronistas, sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Pero ese fue el gran acierto, y en eso tuvo mucho que ver el gesto de Cristina Fernández, que hay que valorarlo, de no ser la candidata, ser la vice, el prestigio y la capacidad de articular de Alberto Fernández. Massa y Solá recordemos que Alberto Fernández fue el mediador cuando el tema UPM. Para nosotros es una figura muy conocida, sí, y en algún momento muy detestada también. Sí, pero también muy conciliadora porque, en aquel contexto tan complejo. Porque, ¿no?, realmente era un hombre que hacía política y negociaba con la política. Entonces, y el gesto, también la actitud de Massa de no cortarse solo, ¿no? De no ir digo, Massa se suma y suma buena parte de votos de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué te parece? Porque además, una cosa que, bueno, en el marco de todo esto nos olvidamos, en la elección anterior, tal como vos decías, Massa fue solo, aparte. Massa obtuvo el 21% de los votos. Sí. 21%. Y Scioli obtuvo el 37% de los votos. Sí. Es la mitad. Es que ahora es un poquito más incluso de la mitad, ¿no? Hoy Kicillof, que tiene dentro de sus filas también quienes apoyan a Massa, tuvo el 50. Claro. Pero la Baña tuvo el 8, el 9, 8, y está ahí. Es la misma cifra. El público, espacio, lo que se logró fue unir ese la espacio. unificación, exacto. Sí. Eso fue. Bueno, tanto hace política Alberto Fernández que ya dijo que le gustaría tener en su equipo a la Baña. Porque saben además que les tocan momentos complicados, ¿no? Además, pienso que la Baña, que ya fue ministro de Economía de Argentina en el primer gobierno de Néstor Kirchner. Sí, de hecho había sido el último tramo de Duhalde, ¿no? Sí, tiene credibilidad en el mundo económico, financiero, de los organismos internacionales. Tiene una credibilidad que seguramente no va a tener alguna otra figura que venga de la política del espacio ganador, ¿no? Sí. Ahora, lo que no hay duda es que es muy difícil, tendría que haber un terremoto electoral para que de acá en 70 días cambie el panorama. Más bien hay que pensar que se va a profundizar la diferencia por el enojo de Macri, por la no aceptación de la realidad. Hay una actitud inmadura y caprichosa.
sin duda alguna. Y además casi adolescente. Poco republicana, que justamente era un costado con el que ganó las elecciones. Nosotros somos la república, nosotros somos la institucionalidad. El gesto inadmisible desde nuestra cabeza de Cristina de no entregar la banda es una cosa espantosa, por lo menos a mí me baja, en su momento me bajó espantosa. Ahora está siendo respondida de la peor manera. En lugar de altura republicana estamos viendo... Ojo por ojo, diente por diente. Y bueno, y así cuesta, es difícil, ¿no? Claro. Bueno, gracias Pedro, como siempre. Nos vemos el jueves en la presentación del libro Cenizas. Y felicitaciones por tu libro, porque que cualquier momento llega a la final, ¿eh? Pero no, venimos... Y juega lindo. Juega, eso, ¿no? Quiere la pelota. Sí. Y la agarra la pelota y ojo que a Liverpool le faltan 3 jugadores importantes, ¿no? Es un entrenador que también le gustaba tener la pelota. Bueno, te voy a decir una cosa. Una vez me encontré con el Papa Pesolano, lo voy a decir, me encontré en el túnel, porque Juan entró como mascota de la mano de Jorge Baba, ¿estamos de acuerdo? Entonces justo, porque Juan dijo, acompáñame, me encontré en un lugar con mucha vergüenza porque sentí que no debía estar en ese lugar. Escuché la arenga, ¿verdad? ¿Viste esas cosas que te gusta, pero decís, no está bien que yo esté? Convidado de piedra. Bien. Y estaba ahí Papa y le dije, mirá, loco, yo lo único que te quiero... Porque justo venía Liverpool de perder un par de partidos y empatar otro, ¿no? Yo decía, mi pensamiento yo sé que no te importa ni tiene por qué importarte, pero quiero decirte que yo soy hincha de Liverpool y entiendo por dónde vas y creo que tenés que seguir así. Muy bien. ¿Ubicás? Sí, claro. Nada, no necesita de mi elogio ni de mi comentario. Y me dijo, te lo agradezco mucho. Porque en un momento... Claro. Sí. Y bueno, creo que ese partido Liverpool ganó, se revirtió y vos nunca sabés, esto depende mucho de los planteles que conforme, pero hay una vocación de tener la pelota y eso es agradable. Y ahora recibe los chiquilines de los panamericanos. Sí, claro. Bien, los 2 puntas, estamos, el Colorado y Martínez. Y además quiero decirte que fuimos con Nicolás, nuestro sobrino, el hijo de Tanguito. Uh-huh. Tanguito es hincha de Peñarol. Y Nicolás se hizo hincha de Liverpool, señor. Yeah. Y fuimos con la camiseta, le regalamos, por las dudas, ya le regalamos la camiseta, el equipo, y fuimos. Y encima, Liverpool hizo una campaña de juguetes para entregar este domingo. Y allá los dos entraron a la cancha con un juguete para otros niños que de pronto no tienen. Y eso me parece que también hacía la cosa. Vincularse al fútbol desde ese lugar. Muy bien. Sí, la verdad que fue una jornada preciosa. Gracias, Pedro, como siempre. Bueno. Ustedes igual protagonizaron un lindo partido de fútbol. Precioso. ¿A vos que te gusta el fútbol, no? Precioso. Fue lindo. Intenso. Con muchos errores, pero con una vocación ofensiva de los dos equipos. Y mucha generosidad, ¿no? De los actores, ¿no? Lindo partido. Sí.